Levante su mano al Señor y démosle gracias por su misericordia, por su compasión, por su ayuda, porque no se fija en nuestras condiciones para amarnos, para hacernos sentir sus hijos. Él no escatima ningún esfuerzo, aleluya, para que nos sintamos bien, para que nos sintamos a gusto. Señor, gracias por esta mañana. Háblanos en este día, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hay un milagro que registran las Escrituras, y es un milagro que no es cualquier milagro. Es el único milagro que se encuentra registrado en cada uno de los evangelios. En cada uno de los evangelios. Es el único milagro que Pedro, el evangelista, que Marcos, que Lucas, que Juan hablan de él. Y eso quiere decir la importancia que envuelve este milagro. Y vamos a estar interactuando en unos y otros porque se trata del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que ustedes conocen. Y yo quise ponerle un mensaje, un título a este mensaje. Eso es un lío a veces, ponerle título a los mensajes. Pero yo quise ponerle el comportamiento del hombre y la compasión de Dios. Es como para que nosotros podamos valorar, entender, comprender lo que es Dios obrando a nuestro favor. Es como para que nosotros podamos comprender lo que es ese amor tan ancho que no puedo ir fuera, tan alto que no puedo ir encima, tan profundo que no puedo ir debajo. Ese amor que nos arropa, ese amor que nos cubre. Y la compasión de Dios, al yo buscar un poquito sobre la compasión de Dios, que no es lo mismo que piedad, que no es lo mismo que pena, la compasión de Dios tiene que ver con sufrir por otros. La compasión de Dios tiene que ver con un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro. No el sufrimiento mío, sino el sufrimiento del otro. Y dice este evangelista Marcos, o mejor dicho, el Señor a través de Marcos, en esta porción dice: los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. El Señor se reunió con su gente, ¿verdad? Te recuerdas que lo envió de dos en dos por todo lugar, y cuando vinieron se reunió con ellos porque había que dar un informe. Y dice el versículo 31, narrando lo que ellos decían: pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo teníamos para comer. No tenían tiempo para comer porque la necesidad era muy grande. Y dice, entonces Jesús les dijo:
luego de escucharlo atentamente y notar en ello el cansancio que tenían fruto del trabajo arduo que habían realizado, el Señor Jesús les dijo: vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Y eso es bueno grabarlo, ¿verdad? Que el Señor Jesús les dijo: vengan para que descansemos. Es necesario que descansemos, porque ustedes están muy agobiados, porque es cierto que yo veía como un rayo cuando los demonios descendían, pero en ustedes ahora yo lo estoy viendo un poco cansado, porque no tenían tiempo ni para dormir, no tenían tiempo ni para descansar. Y él y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero la gente, wow, es impresionante, pero la gente que los vio partir adivinó hacia dónde iban. Así la gente de todos los pueblos cercanos se fueron a ese lugar a donde se imaginaron que fueron Jesús y sus apóstoles y sus discípulos, y llegó antes que Jesús y sus discípulos. Esa gran multitud que venían ¿de dónde? De todos los pueblos. Llegaron antes que Jesús. Y dice el siguiente versículo: cuando Jesús bajó de la barca, oye, llegaron primero. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión. Prestemos atención para que entendamos en todo, de manera íntegra, la palabra de Dios esta mañana. Y dice: porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó ¿a qué? Grábense esa palabrita. Comenzó a enseñarle. Por la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este lugar está muy solitario y se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vaya a buscar comida por los campos y los pueblos cercanos. Y yo quiero resaltar en esta mañana ese amor y esa compasión de Jesús, que no tenía tiempo ni siquiera para descansar. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado, que a veces tú estás tan cansado que tú llegas a tu casa y te quitas los zapatos, y te quitas la camisa, y cuando llega la llamada: pastor, hay funeraria hoy. A mí me ha pasado. Ahí está Juanita. Desde que yo llego a Juanita, digo ya. Pero Jesús, aún sin tener tiempo, y sus discípulos, dice la Biblia, que atendieron a la multitud. Atendió a la multitud. Y yo me pregunto y me he preguntado, caramba, ¿cuántas veces uno ha pecado por no atender a la necesidad que nos llama? Porque si Jesús no escatimó esfuerzo para hacerlo, ¿quién soy yo para no atender a la gente? Para no poner el oído en el corazón de la necesidad.
Y yo quiero, amados hermanos, que ustedes sepan que no estamos hablando de una multitud cualquiera. ¿Cuánta gente ustedes estiman que había en esa multitud? Había mucha gente en esa multitud. Se supone que en esa multitud habían alrededor de 20,000 personas. Dice la Biblia que venían de todos los pueblos. Entonces, alrededor de 20,000 personas. Pero yo quiero mostrarte esta mañana cómo Jesús escucha a sus discípulos, que lo nota que están cansados. Y Jesús le dice: mis hijos, vengan, vámonos a un lugar solo a descansar. Y yo veía, esa es la primera muestra de la compasión de Jesús en ese momento, con su gente. Llamó a su gente. ¿Cuánta gente tú tienes que tienes que decirle: ya vete a descansar? ¿Cuántas gentes nos rodea que nosotros tenemos que estimularlos para que descansen? Porque hay un momento que el cansancio te puede pedir cuenta y tú puedes tener dificultad. Y yo quiero en esta mañana decirte que esa misma compasión que Jesús tuvo por sus discípulos, lo tuvo por esa gran multitud. Y posiblemente por lo grande de la multitud es que tanto los evangelistas han recogido sobre este milagro. Y te decía que es el único milagro, revisa la palabra, es el único milagro que está en Juan, en Pedro, en Lucas y en Pedro y en Marcos. Entonces, tú me dirás, bueno, sus discípulos eran gente buena y esta gran multitud también eran gente buena. Tú me dirás, eran gente que estaban buscando a Jesús, eran gente que a pie hicieron un cruce, que llegaron primero que los discípulos y Jesús, que iban en una barca. Porque la palabra de Dios registra que cuando Jesús llegó, ya ellos estaban ahí. Lo que quiere decir que hubo un gran esfuerzo por ellos para llegar a ese lugar. Yo quiero decirte que siempre la compasión del Señor va a sobreponerse a toda situación personal o grupal que pueda haber. Siempre la compasión del Señor va a estar de tu lado. El Señor tuvo compasión por la multitud, porque el Señor tiene compasión de todos. De todo el mundo el Señor tiene compasión. Y yo quiero decirte en este día, y presta atención para que podamos comprender. Esa era una multitud mala. Esa no era la mejor multitud. Era una multitud que no merecía, a los ojos míos y al entendimiento mío, que Jesús tuviera compasión de ellos. A pesar de su esfuerzo, era una multitud que tenía malas intenciones. Era una multitud que no amaba al Señor. Era una multitud que buscaba sus intereses personales. Era una multitud que en su mayoría no eran creyentes. Era una multitud compuesta por gente ambiciosa. Era una multitud egoísta. Era una multitud donde habían gente crueles. Era una multitud donde habían gente enfermos. Era una multitud donde habían gente sana. Era una multitud bien heterogénea que estaba detrás del Señor. Esa gente interrumpieron el descanso del Señor. No le importó nada
para cuando ellos llegaron al lugar que el Señor les dijo, vámonos solo a descansar. Ellos no tuvieron que ver con eso, porque su interés era uno solo. Y yo quiero, amados hermanos, que entendamos que quiero resaltarte la grandeza y la compasión de nuestro Dios, porque las multitudes, así como en lo individual, mueven el corazón de Dios. Yo quiero que nosotros veamos cómo era esa multitud. Te quiero mostrar esa multitud. Y quiero mostrártela en esta mañana para que nos sirva de parámetro, para que nosotros podamos ver un retrato, para que podamos entender esos atributos que yo acabo de leerle, que podamos entenderlo. ¿Por qué no era una multitud buena? ¿Por qué no merecían la compasión del Señor? Veamos lo que dice Juan 6:2. Una gran multitud siempre lo seguía. El mismo ejemplo, estamos en el mismo caso, ¿verdad? Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. Y lo seguía, dice esta porción, dice aquí, lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Dice aquí que ellos seguían al Señor porque miraban las señales. Versículo 14, 6:14. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Pareciera que estamos frente a un predicador que le está levantando falso testimonio a la multitud, porque la multitud estaba viendo las señales milagrosas que hacía el Señor y dice que por eso lo seguían. Pero este versículo 14 dice aquí, no hay duda, dijeron ellos, de que es el profeta que esperábamos. Aquí comienzan ellos a poner en blanco y negro sus pensamientos. Porque en Deuteronomio 18:15, y esto forma parte de lo que ellos manejaban con demasiada claridad, porque una de las cosas que hacían nuestros queridos hermanos en aquel entonces era leer los 5 primeros libros de la Biblia siempre. Y los conocían al detalle. Y aquí ellos conocían muy bien esa porción de la Biblia cuando Moisés le dijo a ellos, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él ponerle atención. Y ellos habían escuchado eso. Por eso se le hizo tan fácil en el versículo anterior que leímos, cuando ellos dijeron, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Pero esto no quiere decir que ellos sabían, estaban conscientes de que estaban frente a Jesús. Ellos no estaban conscientes de que Jesús era al que ellos esperaban y el único que podía tener misericordia y cuidado de ellos. Por eso se confunden y dicen, este es el profeta. Y lo confunden con Moisés, porque Moisés le hizo la declaración anterior que acabamos de ver. Amados hermanos, no perdamos de vista nunca que siempre el que va a tener misericordia y cuidado de nosotros se llama Jesucristo el Señor. Yo quiero que tú sepas que dice la palabra de Dios en Juan 6:15, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló para
hacia las colinas él solo. Yo quiero mencionarte claro las características de ellos. Número uno, ante lo que están mirando, uno cree que están mirando, confunden a Jesús con un profeta, pero no con Jesús. Número dos, seguían a Jesús y querían a la fuerza hacerlos rey. A la fuerza. Ellos habían visto lo que Jesús hacía, pero querían hacerlos rey a la fuerza. Amados, yo quiero que en esta mañana veamos la gran multitud de la cual el Señor tuvo compasión, para ver si nosotros decimos y entendemos por qué lo hizo. Lo querían a la fuerza. Y Jesús tuvo que irse a un lugar solo. Yo recuerdo una vez que, estando en la 27 de febrero, yo di un mini estudio sobre la oración. Estoy hablando de los años 90. Y en aquel entonces yo estudié que uno de los momentos críticos de Jesús con la oración fue este: que al quererlo hacer rey, él tuvo que hacer cosas que nadie lo entendía, porque querían a la fuerza hacerlo rey, aprovecharse de él. Y en aquel entonces, con el poco entendimiento que yo tenía, el Espíritu me hizo saber que para él fue un momento crítico en el sentido de que tuvo que salir huyendo, pasar por cobarde, para evitar que a la fuerza esa gente hiciera lo que ellos querían. Amados, era una gran multitud, ¿como de cuántos? Como de 20,000 personas. No era una multitud cualquiera. De hecho, en Israel en aquel entonces, las comunidades andaban alrededor de los 80,000 personas. Y aquí habían 20,000 personas. Y usted me dirá, ¿cómo sabe que habían 20,000? Ustedes saben por qué. Porque si el milagro de los panes y los peces, 5,000 hombres comieron. 5,000 hombres comieron. Y precisamente un muchacho era el que tenía los peces y los panes. Recuerdan que dice, hay un muchacho. Ese no está en los 5,000. Hay un muchacho, dile que venga y lo traiga. Y precisamente ese muchacho trae eso. Ahora, los que comieron fueron 5,000 hombres. Si sacamos la cuenta mal sacada, yo y mi casa somos 4. Ellos no comieron, ellos estaban ahí, pero no fueron contados. A mí sí. Pero mi demás familia no fue contado. Viriato son 4, pero solo contaron a Viriato. Solo al pastor Viriato cuentan. Abranson, ¿cuántos son en tu casa? Y solamente contaron a Abranson. José Luis, y solamente contaron a José Luis. Los demás no lo contaron. Eso es lo que registra la palabra. Por eso, abuelo de pájaro, habían 20,000 personas. Y esas 20,000 personas mal contadas querían hacer a Jesús rey a la fuerza. Y Jesús dijo, no, Señor. Y hallándole, no, porque no había forma, era agresiva, era una comunidad agresiva, era una multitud agresiva. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
O sea, miren la bienvenida que le dan. ¿Cuándo llegaste acá? Ellos nunca dejaron de perseguir al Señor. Pero dice el versículo 26, y si lo podemos leer todos juntos, se lo voy a agradecer. Versículo 26, respondió Jesús y les dijo, ¿qué les dijo? No porque viste las señales. Me están siguiendo, no porque vieron las señales. Me están siguiendo por el interés de que nuevamente yo les resuelva su problema. Me están siguiendo porque se sintieron demasiado satisfechos cuando ya tarde ustedes no tuvieron que hacer ningún esfuerzo para recibir los alimentos y sentirse satisfechos. Pero no me están siguiendo porque vieron el milagro, la señal de que siendo tanta gente, con tan solo 2 peces, con tan solo un pedazo de pan, o 2 o 3 panes, yo pude hacer el milagro poderoso de darle comida a todos y que sobrara comida. No se están fijando en que yo no tengo obstáculo ni oposición para hacer todo lo que yo quiera hacer. No se están fijando que, como decía la canción, nada es imposible para Dios. Sus gente ni siquiera entendían, porque ellos le dijeron, y ahí estamos tú y yo, ellos le dijeron, despídelo porque ya está tarde, despídelo para que se vayan a buscar comida para otro lado. Y se pareció a mí, se parecieron a mí, pensé en mí, me puse ahí, como yo diciendo, Señor, despídelo que ya está tarde. Porque si no creemos en el Señor y no creemos en los milagros que Él puede hacer, y ignoramos el poder y la misericordia de Dios, así es que vamos a pensar, despídelo. Cuando realmente lo que tenemos que decir es, por lo menos, vamos a orar para que el Señor multiplique 2 panes y 2 peces que hay por aquí, para ver si ellos comen, porque por misericordia, ellos no tienen dónde ir y nosotros podemos ayudarlo. Porque el ser humano solamente se mira hacia Él, solamente hacia Él. Y muchas veces nuestros obstáculos nos hacen entender que Dios no puede hacer nada. Y el Señor le dijo, no lo despidan. Yo no lo voy a despedir. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y hubo uno que se destapó, pero Señor, espérate. Son tanta gente. ¿De dónde le vamos a dar? Hermano, ¿hasta dónde tú y yo estamos ignorando el poder del Señor? ¿Hasta dónde nosotros estamos siendo como Tomás, viendo para creer? ¿Hasta dónde nosotros estamos mirando al Dios que soluciona todas las cosas? ¿Hasta dónde nosotros estamos dejando de ver al Dios que resuelve todas las cosas? No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No lo hay, hermano. Si tú crees que tu problema es grande, no. El que está a tu lado dice, no, el mío es más grande. Pero no hay problema tan grande que Dios no te pueda ayudar. Y todo lo que Dios hace, lo hace por ti. Todo lo que Dios hace, lo hace por ti.
Y si su hijo murió, murió por ti. Y si Él resucitó, resucitó por ti. Y como Él resucitó, tú también resucitarás. Y este versículo es un versículo impresionante. No es un versículo, no es un discurso de un político, si observan. Porque un político, viendo tanta gente que lo sigue, con todos los esfuerzos que hacían esta gente, un político se frota la mano y dice, ¡wow! ¡Qué liderazo soy! Me la comí, mira cómo está la gente detrás de mí. Y Jesús le dice, hey, ustedes me están siguiendo a mí porque yo les resolví su problema. Así que a mí no me van a impresionar con estar para aquí y para allá, donde quiera que yo estoy. No me van a impresionar, porque ustedes me siguen por esto. Pero dice el versículo 27, querido hermano, trabajen no por la comida que perece. Y ojalá pudiéramos desbloquear el término comida, porque comida es toda solución que tú necesites. En este caso, comida es toda solución que tú necesites. Y Él le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para siempre. La comida que permanece ¿para qué? Solo que el Señor estaba frente a gente testarudos. Y yo te hablo de la testarudez de esta multitud para que entendamos la grandeza de Dios. En la medida que tú entiendes la testadurez de esa multitud, en esa medida tú vas a entender el poder, el amor y la compasión del Señor. Porque seguían a Jesús y Jesús le dijo, un momento, me siguen por esto y por esto. Y miren lo que dice el 27, la enseñanza que Jesús le da. Porque Jesús no solamente tuvo compasión por uno, sus discípulos, la gran multitud. No solamente el Señor se enfoca en ayudarte en un área, se enfoca en ayudarnos en todas las áreas. Por eso tus necesidades materiales, Él te las suple. Tus necesidades espirituales, Él te las suple. Y en ese versículo el Señor está enseñándole. Porque después que le dicen, vengan acá, ustedes me están siguiendo por esto y por esto. El Señor hace una parte y le dice, vengan acá ahora. No me estén siguiendo por esto y por esto. Me deben seguir por esto y por esto. Ahí está. Ahí está el Señor enseñando. ¿Qué usted cree que le enseñaba? Era eso lo que le enseñaba. Ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Pero no hagan el esfuerzo por comida. No hagan el esfuerzo por lo que ustedes necesitan. No hagan el esfuerzo por la solución que ustedes quieren. No hagan el esfuerzo por la necesidad física o material que ustedes necesiten. Hagan el esfuerzo por las cosas que dan para vida eterna. Ahí está. Ahí está. Estaban divorciados. No estaban entendiendo nada. Y andaban para arriba y para abajo pero sin entender nada. Hasta el punto que Jesús tuvo que decirle, ustedes no están viendo los milagros. No lo están viendo, por favor. Miren, ahí está el Señor enseñándole. Es imposible que dos gente que con dos cositas como esas que habían, tanta gente pueda ser suplida. Y miren lo que ha pasado, porque mi poder es un poder para todos. Trabajen. Y es impresionante que esta multitud estaba tan perdida que Jesús le está diciendo, miren por lo que ustedes tienen que trabajar. Jesús no le estaba hablando de comida. Le estaba hablando de qué. Están durmiendo. De vida eterna.
Jesús le estaba hablando de vida eterna. Y ustedes quieren saber lo que ellos pensaban. Miren el siguiente versículo. Miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces dijeron. ¿Qué dijeron? Seguían perdidos. Pero Jesús no le estaba hablando de obras. Jesús le estaba hablando de obras. No. Jesús le está hablando de la vida eterna. Trabajen por las cosas que permanecen para vida eterna. No le está diciendo por obras. Estaban perdidos. Pensaban que por cosas que ellos hicieran, ellos podían alcanzar la vida eterna. Y Jesús tiene que decirle, trabajen por la vida eterna. Pero ellos se destapan de una vez y le dicen, Señor, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cuáles obras tenemos que hacer? Y a veces los hombres perdemos el tiempo pensando en las obras, en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Cuando Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna, que solo Él puede proporcionar. De esa gente Dios tuvo compasión. Ese era el grupo que rodeaba. Ese era el grupo que cruzaba. Era el grupo que no entendía. Y la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin... Y una oveja sin pastor, ¿qué ustedes creen que quiere decir? Una oveja sin pastor no tiene dirección. Una oveja sin pastor no tiene esperanza. Una vida sin pastor no tiene guía. Una vida sin pastor está sola. Una oveja sin pastor no tiene oídos que la escuchen. Una oveja sin pastor está desorientada. ¿O no? Una oveja sin pastor no sabe hacia dónde va. Y Jesús le dijo a esa multitud compuesta por toda esa gente egoísta y malo y perverso y con sus intereses personales, Jesús, dice la Biblia, le tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Andaban desorientados, andaban perdidos y entonces Jesús tuvo que tener cuidado de ellas. Versículo 29. Jesús le dice en el 27, trabajen por las cosas que son para vida eterna. Ellos se destapan y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles obras tenemos que hacer? Dice el 29, oiga, abren los ojos, el 29, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, esta es la gran enseñanza que Jesús quiere llevarle a esta gente. Es la gran enseñanza que Jesús quiere que ellos entiendan. Que no solamente Él estaba interesado en darle alimentos. Por eso no descansó por ponerle atención. Sacó el tiempo para enseñarle. Sacó el tiempo para abrazarlos. Sacó el tiempo para aconsejarlos. Le está explicando en lo que tienen que pensar. Y le dice el Señor, esta es la obra de Dios. Pero si ustedes observan el versículo 2 que leímos y el versículo 14, dicen que ellos vieron las señales, ¿o no? Ustedes me siguen por las señales, pero miren lo que dice el 30. Le dijeron, entonces, en mi campo decían una vez, y es fácil. Y es fácil. Y era fácil para Jesús continuar viendo esa multitud, que por más que Él hacía, esa multitud era como los caballos desenfrenados, que no miraban sino para un solo frente,
para el frente de ellos y de ellos. Y mire lo que dice aquí. Jesús le dice, óyeme, la obra es que ustedes crean. Esa es la obra. Mire el 29, ponlo por favor. Esta es la obra de Dios, que crean. Y el 30, ¿qué dice? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Yo tenía un jefe que decía, pero ese diablo sí es desgraciado. Él se convirtió después. Pero si a ustedes, al estar con una persona o una multitud que vieron que de 2 peces, que de 3 panes, le multiplicó para 20,000 y sobraron. Y no solamente eso, al andar desaforado atrás de Jesús para que le diera comida, Jesús en un momento dado anduvo sobre el mar y ellos lo vieron. Incluso la Biblia dice, ellos creyeron que era un fantasma. Ellos creyeron que era un fantasma. Y ellos vieron a Jesús andar sobre el mar. Y ellos vieron la multiplicación. Y ellos se destapan con esto. Dígame, ¿qué ustedes creen? ¿Estaban bien o estaban trastocados de la cabeza? Mínimo. ¿Qué señal? Yo soy le voy a confesar, yo soy un enemigo de ponerle que señala, Señor. Usted a mí nunca me va a oír decir que, Señor, que yo qué, una señal. Yo nunca uso eso. Una señal. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Si Dios dijo, entonces ¿qué hago yo? Te voy a poner una señal. Orlando, controla tu incredulidad, controla tu ignorancia, que es todo lo que hay que hacer. El Dios que tenemos no es un Dios que desconoce tu situación, no es un Dios que anda perdido, es un Dios de estabilidad. ¿Cómo decía el mensaje esta mañana, pastor? El predicador esta mañana. Dios, ahora en esto que estamos viendo, ¿Dios interviene o no interviene? Dios siempre interviene. El versículo 31 de este relato dice, yo le dije a ustedes que eran gente mala, que no eran buenos. Porque Jesús tuvo que decirle, ustedes ni siquiera están viendo las señales. Ustedes no la están viendo. Y en el 30 decían, Señor, ¿y qué señales vamos a ver? Pero ¿y tú no estás viendo? Acaba de hacerle unos milagros y no lo habían visto. Pero de ellos el Señor tuvo. Mire el desafío que le hicieron al Señor, mírelo ahí. Nuestros padres, después que le dicen al Señor, Señor, ¿qué señal tú vas a hacer? Dinos. Tú, ok, que te creamos, esa es la obra, que te creamos a ti, sí, esa es la obra. Ahora, ¿qué señal tú me vas a hacer? Dicen ellos, ¿qué señal? Después de haberle hecho todas las señales. Miren lo que dice en el 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es un desafío que le están haciendo al Señor. ¿Cuáles obras tú vas a hacer? Porque, óyeme, modestia y aparte, Jesús. Nuestros padres en el desierto
nos dieron a comer maná. Y no nos lo dieron por un día, nos lo dieron para todos los días. Desafiaron a Jesús. Después de haberlo alimentado, después de haberlo caminar sobre el mar, después, ¿cuáles obras vamos a hacer? ¿Cuáles obras tú? Dinos qué tú vas a hacer, qué señal tú nos vas a dar. Porque nuestros padres nos dieron maná en el desierto. ¿Y tú qué vas a hacer? Pero Álvaro, y no te acaban tú no acabas de ver lo que pasó. Miren lo que dice el 32. Jesús entonces les dijo, presten atención por favor, cuando la Biblia dice, de cierto te digo. Hermano, cuando ustedes lean en la Biblia, de cierto te digo. Eso es algo que nadie puede decir que no es así. Nadie puede decir que hay otro ingrediente, nadie. Cuando el Señor dice de cierto te digo, presta atención y apréndete todo lo que sigue porque es una verdad irrefutable. Y el Señor le dice aquí, de cierto les digo. No fue Moisés que le dio el pan. (31) ¿Qué tú vas a hacer? Porque nuestros padres nos dieron el maná en el desierto. Dime, ¿qué señal tú vas a hacer? Porque nuestros antepasados nos dieron el maná en el desierto. Y Jesús le dijo, de cierto le digo, para que ustedes estén claros, no fue Moisés que le dio pan en el desierto. Porque es que nosotros nos la damos en loco a veces. El ser humano se la da en desentendido a veces. Yo tengo una compañera por ahí que dice, a veces nos hacemos los mongolos. O los despitados. Nos hacemos los despitados. Y Jesús, viendo los despitados que estaban, le dice, óiganme bien, no fue Moisés que le dio a ustedes pan en el desierto, sino fue mi Padre que le dio el verdadero pan a ustedes. O sea, Jesús no se iba a quedar con ese desafío que ellos lo hicieron, porque era un grupo de gente complicado. Y dice el versículo siguiente, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está Jesús explicándole paso por paso las cosas a esa gran multitud, para que lo entendieran para siempre. Porque si bien es cierto que era una multitud complicada en extremo, y Jesús lo sabía, y se lo estaba describiendo paso a paso, la Biblia dice que tuvo misericordia, que tuvo compasión de ellos como ovejas sin pastor. Yo te preguntaría, ¿cuál condición tú persigues o exiges para tú tener compasión de alguien? ¿Qué condición tú estás descartando para tú no tener compasión de alguien? Jesús tuvo que enfrentar esta situación. Y el versículo 34 dice, porque continuó la cosa, le dijeron, pues Señor, danos siempre de este pan. Y el versículo 35, vamos a leerlo todo, por favor. Jesús les dijo, ese es Jesús. Ese es Jesús. Esa es la compasión de Jesús. Esa es la enseñanza de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, en esta tarde ya, que quede grabado en nuestros corazones. Que Él nos ama sin condición. Dios nos ama sin condición. Te ama. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo somos como ovejas sin pastor. Gracias a Dios que en la iglesia tenemos un pastor
que nos da sus oídos, que nos da su hombro, que nos da su atención y que tiene compasión por nosotros. Así que en esta mañana, Dios quiere que quede grabado en tu mente y tu corazón que Él es un Dios compasivo. Y si Él es compasivo, tú y yo debemos también ser compasivos. Dios no se fija en tu condición para amarte, para atenderte, para extenderte su brazo. Dios no se fija en tu condición. ¿Sabes? La compasión de Dios es más grande que tu pecado. La compasión de Dios está por encima, muy superior a tu pecado, a tu situación de soledad que tú puedas estar viviendo, a tu situación de necesidad que tú puedas estar viviendo, a tu situación de desesperación que tú puedas estar viviendo, a tu situación, no importa cómo se llame, la compasión de Dios está por encima. Que Dios te bendiga.